Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de dibujo estructural. Empezamos con los detalles de columnas. Detalles de columnas. Una columna es un elemento estructural concebido para ser sometido mayormente a cargas de compresión. Como vemos acá, una fuerza axial dirigida a lo largo del eje de una columna es lo que se conoce como compresión pura, ya que está colocada en su centro, y los esfuerzos que transmite hacia la sección transversal de la columna son homogéneos. Hay otro caso que es el caso de la flexocompresión, que es una combinación de flexión y compresión que hace que la fuerza aplicada se desplace fuera del eje de la columna, produciéndose un esfuerzo transmitido a la sección transversal que es variable linealmente. Sin embargo, en ambos casos, tanto de compresión pura como de flexocompresión, toda la sección transversal de la columna está comprimida. Y como la sección transversal de una columna está comprimida en su totalidad, los aceros longitudinales se colocan de manera simétrica. Como vemos acá, un ejemplo de una columna, de un detalle de columna, vemos que los aceros longitudinales, que son los verdes que vemos acá, están colocados de manera simétrica alrededor del estribo, que es el rojo que se ve aquí. ¿Cuáles son los datos que debe contener un detalle de columna? Bueno, tiene que tener sus dimensiones transversales, como en este caso 0.20 por 0.20 es una columna cuadrada. Además debe tener la cantidad y el diámetro de las varillas longitudinales. En este caso tiene 4 varillas de media pulgada de diámetro. También debe tener el diámetro y la separación de los estribos. En este caso tiene estribos con un diámetro de 3/8 pulgadas a 0.20 metros de longitud de separación. Y tiene un título que es aquí columna C1. Vemos otra columna parecida y aquí vemos que esta columna tiene los mismos datos que tiene la otra, excepto que con una diferencia. Por ejemplo, tiene su dato de longitud, de sección transversal, que serían 30 por 30, 0.30 por 0.30 metros. Tiene 8 varillas redondas de media pulgada en sus aceros longitudinales y tiene estribos que son de diámetro 3/8 pulgadas a 0.15 metros, y también tiene un nombre que la identifica, que es la columna C2. Veamos otra columna. Esta columna, parecida a la anterior, tiene una diferencia con la anterior, es que tiene un estribo doble, es decir, un estribo exterior y un estribo interior, como vemos acá. Pero tiene los datos que son sus dimensiones transversales, que son 0.30 por 0.30. Los aceros longitudinales tiene 8 varillas redondas de 3/4 y tiene también sus estribos son de 3/8 pulgadas de diámetro a 0.15 metros cada uno. Como vemos acá, estas columnas tienen una distancia entre el borde y el estribo, que es lo que se conoce como el recubrimiento, y tiene en su esquina superior derecha 2 pequeños ganchos. Esos ganchos indican el gancho del estribo, que ha sido doblado a 45 grados hacia adentro. Eso pasa en todos los estribos. Continuamos entonces con otra columna, que en este caso es redonda. Tiene un diámetro en la sección transversal de 0.30 metros, 6 varillas de 3/4 longitudinales y un estribo redondo de diámetro de 3/8 a 0.20 metros y un nombre que la identifica, que es la columna C4. Otro tipo de columnas son las columnas rectangulares. Aquí tenemos una columna cuyas dimensiones transversales son de 0.40 metros por 0.20 metros. Tiene
como acero longitudinal tiene 8 varillas cuyo diámetro es media pulgada, tiene estribos de diámetro de 3/8 a punto 20 metros y tiene un nombre que es la columna C5. Otra columna similar, igual en la sección transversal y en la cantidad de varillas longitudinales, pero esta tiene un estribo doble, es decir, un estribo externo y uno interno en las 4 varillas del centro. También tiene 8 varillas de diámetro de media pulgada, tiene 2 estribos que son de 3/8 pulgadas de diámetro a punto 20 metros cada uno y su nombre que la identifica es la columna C6. Hasta ahí hemos visto algunos tipos de columnas, puede haber otros tipos más en forma de L, en forma de T, en forma de cruz y cualquier otro tipo, pero que no podemos mencionarlas todas porque son muy diferentes. Vamos a ver ahora detalles de vigas. Una viga es un elemento estructural concebido para ser sometido mayormente a fuerzas cortantes. Como vemos aquí, tenemos una viga con 2 apoyos en ambos extremos y vemos que tiene fuerzas cortantes aplicadas en la misma. Si observamos la deformada que producen esas fuerzas cortantes sobre esas vigas, vemos que la viga acá se deforma hacia abajo, formando una curvatura hacia abajo en la parte comprendida entre los 2 apoyos, producido por las cargas vertical hacia abajo. Y luego hay una inversión del momento. Aquí el momento es positivo del tramo entre los apoyos, luego encima del apoyo el momento se convierte en un momento negativo, por lo tanto se deforma hacia la parte superior, producido por el vuelo que se encuentra hacia la derecha y que tiene una carga F4. Entonces, si podemos ver aquí, esa deformada lo que nos indica a nosotros que en la viga hay un efecto de tracción en la parte inferior, en la cara inferior de la viga hay un efecto de tracción y un efecto de compresión en la parte superior, como vemos acá en una sección AA que hemos colocado en el medio de los apoyos. Si vemos la sección AA, vemos que en la parte inferior de la viga, producto de las cargas, hay una fuerza de tensión que produce esa distribución que vemos aquí en la parte inferior a lo que se conoce como el eje neutro porque ahí las tensiones son cero. En la parte inferior hay un efecto de tensión, en la parte superior hay un efecto de compresión. Eso quiere decir que en la zona que está aquí, en la sección sombreada, hay compresión y en la parte de abajo hay tensión. Sabemos que el hormigón es un elemento pobre para resistir las tensiones, por lo tanto habrá que suplir esa necesidad con una cantidad mayor de acero, mientras que en la zona superior donde hay compresión, pues el hormigón hace un buen trabajo, por lo tanto la cantidad de acero sería menor. Entonces quiere decir que en la zona de compresión hay una cantidad de acero inferior a la que hay en la zona de tensión, donde el hormigón no es efectivo. Vemos también una sección en el vuelo, acá una sección BB, y en la sección BB vemos que se invierte el momento acá, las tensiones se producen en la parte superior y la compresión en la parte inferior, de tal manera que será necesario colocar un acero por tensión en la parte superior, probablemente en mayor cantidad que el que está en la parte inferior, ya que en la parte inferior el hormigón trabaja conjuntamente con el acero. Lo importante aquí es saber que en una viga hay una diferencia con respecto a la columna. Es que la columna tiene todos sus esfuerzos de compresión. Es decir, toda el área de la sección transversal de una columna está en compresión. Mientras que aquí tenemos una zona en compresión en la parte superior, en el tramo central, y una de tensión en la parte inferior. Si vamos al vuelo, se invierte, en la zona de compresión está abajo y la zona de tensión está arriba. Lo que quiere decir que la simetría
que hay en ambas direcciones en una columna, aquí solamente la simetría es a nivel vertical. Es decir, si tiramos un eje vertical a ambos lados de ese eje vertical habrá una cantidad equilibrada de acero. Sin embargo, si trazamos un eje horizontal, la cantidad de acero arriba y abajo no es la misma. Eso es una diferencia notable con respecto a la columna. De manera que si queremos dibujar un detalle de viga, de una viga, veamos, como la sección transversal de una viga tiene una zona comprimida y una zona en tensión, y como el hormigón es pobre para resistir los esfuerzos de tracción, se colocará mayor cantidad de acero en esa zona que en la zona de compresión. Y miren aquí un detalle de un tipo de viga. Quiero decir que eso es un tipo de viga. Hay muchos tipos de viga con tramos múltiples inclusive. Entonces aquí tenemos que la viga tiene los siguientes datos. A diferencia de la columna, que la columna tenía solamente se representaba por un detalle solamente en sección, aquí no, aquí se pone longitudinalmente y vemos que todas las distancias a nivel longitudinal se encuentran expresadas. También las transversales, es decir, que aquí tenemos que la viga tiene como dato las longitudes a lo largo de ella, el ancho del apoyo que es 0.20, la longitud entre apoyo que es 3.40, otro apoyo de 0.20 y un vuelo de 0.90. Pero también tiene las dimensiones de la sección transversal. Tiene un ancho de 0.20 metros, una altura libre de 0.40 más el ancho de la losa con la cual se ha unido. Entonces la losa tiene 0.12 y tenemos acá 0.40 más 0.12. En total la viga tiene una altura de 0.52. Quiere decir que en una viga tendrán que aparecer las dimensiones longitudinales, las dimensiones transversales, incluyendo el espesor de la losa, y también tiene la cantidad de acero inferior en la cara inferior y la cantidad de acero en la cara superior. También contiene la separación y el diámetro de los estribos. Y vamos a ver, acá en la parte inferior tenemos que hay dos varillas de 3/4 de pulgada de diámetro más dos de media pulgada de diámetro. Quiere decir que aquí hay 4 varillas, 2 de 3/4, 2 de media. Sin embargo, en la parte superior tenemos solamente 2 varillas de media pulgada. Aquí también tenemos el estribo que tiene un diámetro, o los estribos que tienen un diámetro de 3/8 pulgadas y están separados a 0.20 metros. Fíjense que solamente se dibujan 3, por eso se supone que toda la longitud de la viga estarán todos esos estribos. También en algunos casos, no necesariamente, eso va a depender del cálculo, cuando el acero de la parte superior encima del apoyo no es suficiente, podrá requerir de un adicional, que en este caso pusimos un adicional de 2 varillas de media pulgada como acero adicional, y que se va a extender hacia 1/4 de la longitud de la viga hacia la izquierda y en su totalidad hasta el extremo del vuelo. Entonces, en definitiva, ¿cuáles son los datos de una viga? Sus dimensiones longitudinales, sus dimensiones transversales, la cantidad de acero inferior, la cantidad de acero superior, y si hay adicionales también hay que ponerlo, y el diámetro y separación de los estribos. También debe contener como dato su identificación, en este caso la viga número 1, B1. Vamos ahora a ver los detalles de losa. Las losas son placas planas que, al igual que las vigas, son sometidas a flexión, pero como su espesor es relativamente pequeño, los aceros se colocan en una sola cara. En los tramos donde hay momentos positivos, los aceros se colocan en la cara inferior, que es donde está la tracción, y
en los momentos negativos se colocan en la cara superior, que es donde está la tracción en el caso de los momentos negativos. Para aprovechar mejor los aceros, el 50% del acero positivo, es decir, el que se encuentra en la cara inferior, se doblan hacia la cara superior en un extremo y el otro 50% en el otro extremo, a un cuarto de la longitud de la losa, cubriendo toda la distancia en la que se desarrolla el momento negativo. Esto lo vamos a ver ahora. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo, un detalle de una losa. Supongamos que todo esto horizontal que está acá es la losa con su espesor, que es la altura que se ve ahí donde estamos marcando. Aquí tiene un vuelo hacia la izquierda, un vuelo hacia la derecha. Tiene un muro acá a la izquierda, otro muro a la derecha, y en el centro tiene dos vigas. Es decir, que esta losa tiene 4 apoyos donde ella es colocada. Entonces, veamos acá. Los aceros en una losa deben colocarse en la parte inferior, en el tramo central entre dos apoyos. Y encima del apoyo, como el momento se invierte, es un momento negativo, entonces se colocará en la cara superior. Pero aprovechamos el acero del lado de la cara inferior, que es el acero positivo, lo aprovechamos, y como ya cercano al apoyo se va invirtiendo el momento, entonces también hacemos que la varilla doble hacia arriba y aprovechamos la misma varilla para suplir el momento positivo en la cara inferior y el momento negativo en la cara superior. Fíjense que se ha doblado aproximadamente a un cuarto de la longitud de la losa antes del apoyo y se prolonga a un cuarto de la longitud de la losa hacia el lado siguiente, porque el momento negativo cubre un espacio que es el que cubre el acero. Fíjense que el acero positivo no cruzó más allá del apoyo, sino que arrancó en el apoyo, pero sí cruzó el que suple el momento negativo en la cara superior, como vemos aquí. Si hacemos, fíjense, dijimos que el 50% de los aceros se dobla o se camella hacia un lado y el otro 50% hacia el otro, de manera que el segundo acero arranca por debajo del apoyo sin cruzar al otro lado, y se va desarrollando por debajo hasta alcanzar el lado contrario a un cuarto de la longitud de la losa, y entonces ahí en ese cuarto subimos el acero, lo camellamos, lo doblamos hacia arriba y cruzamos hasta el vuelo. Fíjense que en el vuelo cruza totalmente hasta el borde, porque el vuelo siempre está sometido a momentos negativos. Y aquí tenemos una losa ya con todos los aceros en esa dirección. Fíjense que en el centro tenemos la totalidad del acero, y hacia la derecha el 50% y hacia la izquierda el otro 50%. Es decir, una varilla para un lado y la otra hacia el otro sería el 50%. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra losa. Arrancamos por debajo con el acero azul, no cruza, el de abajo no cruza, se va hacia el otro lado de la viga, y cuando llega al cuarto de la longitud de la losa, entonces aquí subimos y cruzamos al siguiente cuarto. Ahí está suplido en el momento negativo también. Entonces el otro acero arranca del apoyo del lado derecho, se va hacia el otro lado hasta el cuarto de losa, sube y cruza el siguiente cuarto de losa, y ahí está esa losa ya con sus aceros completos en esa dirección. Hacemos lo mismo con la siguiente losa. Arrancamos desde abajo, nos vamos por debajo hasta el cuarto de losa siguiente, subimos y luego cubrimos el vuelo completo. Fíjense que los aceros azules arrancan en el apoyo del lado izquierdo y se van hacia el lado derecho, donde se sube y se camella, mientras que los aceros rojos arrancan desde el lado derecho, se van hacia el lado izquierdo y se suben hasta el siguiente cuarto de losa, es decir, un 50% del acero hacia un lado y el otro 50% hacia el otro. De manera que aquí el acero que nos falta en la tercera losa
arrancamos desde abajo con el acero azul, rojo, con el acero rojo, y cruzamos hacia el lado izquierdo donde subimos y cruzamos hacia el otro lado. Estos aceros que vemos aquí solamente son representados de manera didáctica, no se representan en los planos, es solamente para ver cómo se comportan en sección los aceros en su doblado. Pero ahora vamos a ver cómo se representan en planta. Esto sí se representa en los planos. Tenemos una losa aquí, o mejor dicho, es un conjunto de losas, porque hay 6 losas y un vuelo todo el borde. Veamos qué pasa. En este tipo de visual, el acero se ve desde arriba, es decir, se ve en planta. Por lo tanto, los camellados acá no pueden distinguirse debido a que el camellado es hacia arriba y desde la parte superior no se puede ver. Solamente se puede ver en una vista transversal como la vimos anteriormente. Sin embargo, los aceros se colocan de manera simbólica como si se estuvieran viendo en sección. Por ejemplo, aquí tenemos un acero que arranca por la parte inferior, se va hasta el siguiente cuarto de losa, sube y cruza hasta el siguiente cuarto de losa. Va a pasar lo mismo con el rojo, que arranca en la parte, en la cara inferior de la losa, arranca hacia la izquierda, en el cuarto de losa sube y se camella y cruza hasta el vuelo. Va a pasar lo mismo con la losa siguiente, arranca en la parte inferior, se va por debajo. Fíjense que en la parte inferior el acero de la cara inferior no cruza, se va hacia el lado derecho, en el cuarto de losa sube y este sí cruza hacia la siguiente losa hasta el cuarto de losa. Fíjense que esto no está a escala las distancias del cuarto de losa, pero se quiere representar cómo funcionan estos aceros. El acero rojo arranca acá en la viga que vemos ahí, esa línea de puntos es una viga, arranca hacia la izquierda, en el cuarto de losa sube y cruza. Fíjense que el que cruza es el que está en la cara superior. Pasa lo mismo con el otro acero de la otra losa, arranca desde abajo, se va al siguiente cuarto de losa, sube y cruza hasta el vuelo. El rojo arranca abajo, se va hacia la izquierda, sube y cruza el siguiente cuarto de losa. Y así va a suceder con todas las losas. Fíjense que hasta ahora lo que hemos localizado o que hemos puesto aquí son los aceros en la dirección X. Pero en una losa hay acero de dirección X en la dirección Y. En la dirección Y va a pasar exactamente lo mismo. Pero fíjense una cosa. Hay unas normas internacionales, hay varias normas internacionales que obligan prácticamente a que todos los planos y cualquier tipo de representación gráfica se puedan leer desde el frente o desde el lado derecho, nunca del lado izquierdo. Quiere decir que si nosotros nos colocamos del lado derecho de esa losa, arriba sería hacia la parte izquierda y abajo hacia la derecha. Por lo tanto, colocamos acá un acero que arranca abajo, lo ven aquí, abajo es hacia la derecha, hacia donde está el observador, abajo sube y en el cuarto de losa el acero sube hacia la parte izquierda, que es la que se supone que está arriba, y luego cruza hacia el siguiente cuarto de losa. Entonces pasa lo mismo con el acero, el otro acero que viene, arranca desde abajo, este rojo viene y se prolonga hacia el siguiente cuarto de losa, luego allá en el cuarto de losa sube y cruza al vuelo. Pasa lo mismo, arranca en la siguiente losa, arranca de abajo, que está hacia la derecha, sube, que sería a la izquierda, y cruza el siguiente cuarto de losa. Y el último arranca desde a la parte de abajo, sube y luego que sube cruza al siguiente cuarto de losa sobre el apoyo. Y así estarán todos los aceros en X y en Y. Fíjense una cosa, en los vuelos vemos solamente acero
que va transversalmente al vuelo. Cuando las losas son alargadas, muy largas, no requiere de acero en la dirección longitudinal, en la dirección larga. Por eso no se requiere por cálculo, pero sí hay que colocar acero por un asunto de requerimiento de temperaturas. Como las temperaturas cambian el volumen, lo que llaman los cambios volumétricos del hormigón, entonces para contrarrestar los cambios volumétricos colocamos acero en la dirección longitudinal sin camellar para los requerimientos de temperatura. Eso es un acero mínimo por temperatura. Lo mismo pasa en el vuelo vertical y así pasa en todos los demás vuelos. Esas dos varillas se colocan sin camellar, indicando que es un acero mínimo para contrarrestar los efectos de los cambios de temperatura. En algunos casos vemos también que se puede colocar un acero adicional solo en los casos que por cálculo se requiera. Aquí se produce un efecto de momento negativo encima del apoyo y en algunos casos puede requerir un acero adicional si el acero camellado, que es el 50% de la losa, no es suficiente. Entonces se coloca un acero adicional que son dos varillas y el gancho está hacia abajo. Fíjense que si el gancho está hacia abajo es que el acero está arriba. Aquí pasa lo mismo, acero adicional, el gancho está hacia abajo, que sería hacia la derecha, y el acero estaría arriba. Y si se coloca en los cuatro bordes también se verían los aceros adicionales como se ven aquí. Finalmente hemos identificado en color rojo las vigas con una simbología que es una línea y un punto, ¿verdad? Y se ha denominado la viga en X sería B1 y las dos vigas en Y serían viga B2. Es decir que el plano tiene que tener identificado las vigas, pero también las columnas. Aquí vemos que en el centro tenemos dos columnas C2 y en los bordes tenemos columnas C1. Deben estar debidamente identificadas en el plano. Y esto es lo que se conoce como la planta estructural. En esta planta estructural hacen falta una serie de datos que no lo vamos a colocar, que se colocan dentro de esos aceros donde se indica el diámetro y la separación que tienen esos aceros. Por ejemplo, aquí tenemos, si aquí en el adicional pudiéramos poner que tiene varilla de 3 octavos, ponemos redonda de 3 octavos a punto 40, por ejemplo. En algunos casos acá podemos poner el diámetro y la separación de las varillas dentro de cada acero. En este caso no lo hemos puesto porque esto es solamente una representación de un dibujo de plano estructural. Finalmente vamos a hablar de un detalle que es importante, que fue lo que sucedió con el vuelo, ¿no? Que es una losa muy larga con respecto a las dimensiones cortas. Aquí tenemos una losa que tiene una longitud corta y una longitud larga. Vemos acá longitud corta, longitud larga. Si se da el caso que la longitud larga es mayor que el doble de la longitud corta, por ejemplo, que si una losa tiene 8.2 de longitud larga y 4 de longitud corta, tendría una longitud larga que sería mayor que 2 veces la longitud corta. Por lo tanto, si eso sucediera, solo se necesita por cálculo hacer una dirección corta, es decir, en este caso la dirección en Y. Solamente cuando la longitud larga sea mayor que 2 veces la longitud corta, solo necesita hacerlo por cálculo en la dirección corta, y en la dirección larga pues se colocará un acero mínimo por cambios de temperatura. No me faltó aquí de temperatura, solamente acero mínimo y no se camella, como veremos aquí. Aquí tenemos que en la dirección corta tenemos un acero camellado que es requerido por cálculo, y en la dirección larga tenemos acero sin camellar solamente para los requerimientos de temperatura. Con esto nosotros terminamos por lo menos esta primera parte
en la cual estamos viendo lo que son los planos estructurales, por lo menos la esencia de los planos estructurales. Ya en otro video pues veremos otro tipo de dibujo estructural. Si no te has suscrito a mi canal, te sugiero que lo hagas y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.